Año 2024 y el fútbol venezolano todavía no es un producto apetecible. Vamos a hablar de eso. Ahora que se conoce que Gol Televisión no va a retransmitir los partidos de fútbol venezolano para el exterior, eh, hace o es importante que revisemos un poquito qué es lo que está pasando, pero no solamente en nuestro país, sino comparándolo con otras ligas. ¿Qué es el fútbol venezolano para la televisión? Un producto al cual le interesará o no dependiendo de la calidad del mismo y de las posibilidades de generar ganancias a partir de su compra, ¿no? Es decir, el canal de televisión compra la liga y obviamente quiere ganar dinero. Esto es básico, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el producto? Los partidos de fútbol. Los partidos de fútbol de la liga. Y por más esfuerzos que se hagan alrededor de el partido, es decir, traer artistas, esta modalidad de los penales al final de los partidos o cualquier otra que se nos ocurra, todo eso es accesorio. Todo eso es nada más y nada menos que, para hablar en criollo, aquello que acompaña el plato de carne. Ok, entonces, ¿qué pasa con el producto? ¿Por qué el producto no es atractivo? Pudiésemos enumerar una cantidad de cosas. Campos que a veces no están en su mejor versión, estilos de juego que son todos muy parecidos y por ende no hay mayores diferencias o mayores referencias de estudio, salvo casos muy particulares. Hoy en día a mí me gusta mucho cómo juega, por ejemplo, Metropolitanos. Carabobo implantó algunas variantes interesantes, pero la gran mayoría de los equipos son en su totalidad de equipos de transiciones muy rápidas entre defensa y ataque. Insisto, el producto tiene una serie de variables que no lo hacen atractivo desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Esto no es novedoso. Veamos de qué viven los equipos en el mundo hoy en día. Derechos de televisación, publicidad y patrocinio y venta de futbolistas. En el caso del fútbol venezolano en este momento, y ya sabemos lo que pasó con Gol Televisión, que bueno, no lo vamos a ventilar acá porque son negociaciones internas y por ende, al no tener las pruebas del caso, no puedo mencionarlas, no sea que como mínimo tumben el video, pero sí podemos hablar de que no se cumplieron una serie de cláusulas en el contrato y que además esa empresa hizo poco y nada por comercializar el producto por el cual supuestamente estaban apostando. Vayamos a los otros, a los patrocinios y publicidad, en los cuales obviamente esto está ligado y va de la mano de la calidad no solamente del producto, sino de la penetración que pueda existir de ese producto. Y para eso obviamente es necesaria la televisión. Y el último ítem es uno que a mí me ocupa bastante, que es el de la calidad del espectáculo, el juego en sí. Cuando nosotros vemos qué pasa en otros países, cuando no hay partidos, cuando la liga termina, descansa, etcétera, nos damos cuenta que hay un sinfín de ofertas que no van de la mano exactamente con lo que pide la federación o que exige la federación en sus cursos, pero sí le dan a cualquier entrenador, bien sea de el fútbol formativo, infanto juvenil, el fútbol ya digamos, profesional, pero no de primera división, y obviamente también al de la primera división, de formarse. ¿Pero qué es formarse? ¿Hacer cursos nada más? No. Formarse está relacionado obviamente con la opción de asistir a estos simposios, a estos debates, a estos cursos, a estos foros, en los cuales van a escuchar, se puede escuchar, mejor dicho, a diferentes entrenadores exponiendo ¿para qué sirve esto? Contrario a lo que algunos imbéciles manifiestan en sus redes sociales, porque no son más que imbéciles, el debate de ideas es lo que enriquece cualquier propuesta en la vida. Y el fútbol obviamente es una de ellas. Y el debate de ideas, ¿en qué consiste? En escuchar, dudar, contraponer e ir sacando nuevas conclusiones. Ese estudio no se está haciendo en Venezuela. Esto no va con la federación, porque la federación está con su
programa de Corazón Vinotinto de ir formando a los entrenadores. Pero me pregunto, ¿qué se hace en esas pausas que tiene el ahora torneo, apertura y clausura? Digo ahora porque eso también lo vamos a tocar en este video, para que los entrenadores, no es que se siente el entrenador de Carabobo con el entrenador del Deportivo La Guaira en una mesa y debatan, no, sino que escuchen a otros entrenadores que decidan exponer, entrenadores que se han dedicado también al estudio del juego, para decir, epa, esto está interesante, pero además estoy viendo cómo ese entrenador lo pone en práctica en sus equipos. Eso es muy rico, muy necesario para que el espectáculo mejore, para que los equipos se atrevan a hacer otra cosa, para que el futbolista además crezca, se desarrolle, comprendiendo, visualizando y viviendo otras situaciones totalmente distintas. Porque no nos puede bastar lo que está haciendo la Federación Venezolana de Fútbol con Corazón Vinotinto. Hay que ampliar aún más la mirada, pero debo reiterar esto, no va de la mano de la federación, va de la mano de la liga también. ¿Qué se está haciendo para que los entrenadores obtengan mayores posibilidades, no de conocimiento, de ideas, que ellos mismos las puedan debatir, que ellos mismos puedan con su cuerpo técnico decir, esto nos gusta y por qué lo podríamos no repetir, pero sí protagonizar en nuestros equipos con, obviamente, el factor humano que ellos cuentan. Y después está este tema del cambio permanente de formato. Antes de entrar en televisión en el año 2007, ya junto con Juan Carlos Rutilo, Javier Rivera, José Manuel Vieira y un sinfín de otros amigos y colegas, transmitíamos el fútbol venezolano en radio. Y obviamente vivimos y hemos pasado por nuestros años por las distintas propuestas de organización del torneo. ¿Y saben qué ha pasado? Nada, no ha cambiado nada. No, el hecho de jugar un torneo largo, el hecho o cambiarlo a apertura y clausura, después que esa apertura y clausura clasificara a determinada cantidad de equipos, o sea, cuadrangulares, hexagonales, octagonales, finales, cualquiera sea la modalidad, genera una emoción inicial. Pero ¿saben por qué no se sostiene en el tiempo? Porque el espectáculo, que es el partido de fútbol, no termina siendo atractivo. Y no termina siendo atractivo porque ¿qué sucede? Además del juego, las mejoras en donde se han visto, en algunos casos en la organización, que el espectador pueda llegar de manera cómoda, tenga acceso a cosas tan básicas como la bebida, el alimento, los baños, pero eso de por sí no te va a sostener al público. Es como la idolatría. La idolatría se construye a partir del rendimiento deportivo, pero se sostiene con una serie de conductas que demuestran empatía. Empatía con quienes sienten que ese deportista es ídolo. Entonces, nos está faltando mucho en el fútbol venezolano pensar que antes de la televisión, que antes de los patrocinantes, el producto que es el partido de fútbol tiene que ser mejor. Y ese trabajo no va a llegar de la noche a la mañana, sino que va a requerir de una inversión, de un tiempo, de una paciencia a la hora de entender que esto va de educar mucho y mejor a los entrenadores venezolanos. Muchísimo, que contrasten ideas, que se nutran de otras experiencias. Y esto es algo que no está pasando, porque la labor de la federación, insisto, con Corazón Vinotinto, es muy positiva. Pero también tienen que, desde la liga, promover otras entradas de ideas a todo esto. Tiene que pasar esto, porque lo que estoy viendo es una reiteración del fenómeno, el boom vinotinto, que comenzó y se sostuvo y se hizo fuerte con Richard Páez. Y ese fenómeno nos hizo creer que la casa la podíamos construir del techo para abajo, cuando sabemos que una edificación primero tiene que tener bases para después ir levantando su estructura. Y nosotros también tenemos que entender de una buena vez que el fenómeno vino tinto no es directamente proporcional a lo que pasa en la liga. Hay que buscar cómo ser más competitivos. Esto tendrá que ver obviamente con torneos internacionales, con partidos de alto estrés competitivo, etcétera, etcétera. Pero también hay que atender ya no a la formación de dar un carnet de entrenador y que esa formación
por X o por Y, se asemeje a lo que pasa en nuestros países vecinos, donde los cursos duran 2 años o 3 años. No, no, no. Hay que agregarle a eso. Hay que agregarle. Y tiene la liga que buscar, quizá ayuda en la federación, quizá ayuda en los patrocinantes que pueda tener esa liga para generar esos espacios de debate, esos espacios de exposición de ideas. Porque de lo contrario, vamos a seguir creyendo que el torneo depende de un canal de televisión o depende de que aparezcan 5 o 6 patrocinantes. No. Si el producto termina siendo bueno, van a aparecer muchos patrocinantes y por supuesto que volveremos a tiempos en los que 2 canales de televisión se debatían, se discutían los derechos de televisación del torneo nacional. Pero sobre todo, no creamos que esto es soplar y hacer botellas y que porque la selección Vinotinto está peleando por ir a un mundial y tiene altas probabilidades de lograr su objetivo, entonces inmediatamente el torneo va a ser atractivo y lo van a comprar X cantidad de patrocinantes y X cantidad de canales de televisión. Es al revés. Primero que el torneo sea competitivo para que pasen las otras 2 cosas.